Hola, soy Jesús Sánchez del blog y del podcast Quiero ser rico. Y hoy tengo un pequeño mini curso, un pequeño tutorial de cómo escribir un libro. Este pequeño mini curso tiene dos vídeos, que este es el primero, que es desde la idea hasta el manuscrito. Desde cómo podemos tener una idea, de dónde podemos sacar una idea para escribir nuestro primer libro, hasta tenerlo definitivamente ya terminado y listo para publicar. Y en el segundo vídeo te enseñaré cómo publicarlo en Amazon y algunos pequeños consejos para tener un poco más de ventas. Bien, pues vamos allá. Lo primero, ¿de dónde podemos sacar ideas para escribir tu primer libro? Pues antes de ver un poco estas ideas, quiero hacer una pequeña matización y es, primer libro, me refiero a el primer libro que vas a escribir, pues no va a ser el mejor libro de la historia, no va a ser el libro que te va a llevar a la fama, ni mucho menos. Simplemente va a ser el libro que te va a llevar a escribir, a saber qué es escribir cada día, qué es escribir un libro, qué es para ti y ver un poco las dificultades de ser escritor o de escribir un libro. Y nos preocuparemos un poco menos del tema, de cómo de elaborado pueden ser los conceptos que desarrollemos en el libro, que puedas desarrollar en el libro. Nos vamos a ir a algo más sencillo, algo más fácil. En este primer libro, en tu primer libro, pues eso, que sea algo más fácil y sencillo. Te voy a dar algunas ideas para hacer un libro de no ficción, un libro, bueno, pues eso, de realidad, un libro que no sea una novela ni nada de este estilo. Y después también te contaré algunos truquillos para hacer una novela de ficción. El primer sitio donde puedes sacar ideas es de algún curso, de alguna asignatura de la universidad, algún curso que hayas hecho, algún seminario que hayas ido. Pues tirar de un poco de ese tema puede ser una buena idea. Y otro sitio pues es mirar sitios y páginas de cursos, como puede ser YouTube o como puede ser pues plataformas propias de cursos. Y bueno, yo tengo aquí abierto en pantalla Udemy y vemos algunas temáticas que sí que puedes utilizar para hacer tu primer curso. Pues no sé, si eres desarrollador, hacer un libro, pues bueno, creo que a lo mejor no es exactamente lo más propio, pero bueno, pues también podría ser una idea. Y bueno, pues nada, diferentes tipos de desarrollo, pues no sé, videojuegos, bases de datos, temas de negocio. Bueno, pues en temas de negocio mucho tipo de libros. A lo mejor este es un sector un poco más complicado para tener un libro en los primeros puestos de venta, pero bueno, también es un tema interesante. Cosas así un poco más extrañas. En desarrollo personal, pues no sé, puede haber cosas como temas de hijos, tener hijos, cómo cuidarlos, temas de felicidad, temas de creatividad, de influencia, de autoestima, de gestión del estrés, o cómo hiciste para estudiar cuando tenías que estudiar, técnicas de estudio y cosas de este estilo. Y después cosas más relacionadas con tus posibles aficiones, temas de diseño, temas de fotografía, temas de salud y fitness, incluso música. Bueno, pues a lo mejor escribir un libro de cómo tocar el piano, pues no tendrá mucho éxito, no saldrá un buen libro, o tal vez sí, no sé, no tengo ni idea. Libros de profesorado y de asignaturas y cosas de estas más académicos, pues también lo que se te pueda ocurrir. Bueno, esto es una plataforma de cursos, aquí tenéis algunas ideas. Otra plataforma similar pues es Tutelus, también bueno, pues también hay otros temas, pues no sé, de libros, de ocio, de cocina. Bueno, cocina pues es una temática muy complicada, pero también de salud, de viajes, muchísimas cosas. Y otro sitio para buscar ideas de libros, pues una librería. Y como todas, pues tal vez una de las mejores sea Amazon, en donde hay más libros, sobre todo pues autopublicados. Yo tengo aquí varias pestañas abiertas de algunos libros de algunas temáticas que a lo mejor pues en tu caso puede ser interesante. Yo tengo aquí abierto, tiene el Kindle, ebooks de Kindle y pues no sé, en ciencias y tecnología, pues temas relacionados con la agricultura, la astronomía, el medio ambiente, química, transporte. Bueno, vemos algunas cosas, pues no sé, cómo llevar un huerto, cómo tener un huerto, cómo criar tus propias gallinas, cosas de este estilo. Bueno, pues veis que hay libros a lo mejor un poco raros, pero aquí están y supongo que si están aquí están ordenados por cómo están actualmente en ventas, en el top 100 de libros de pago, pues se supone que no sé si vende poco o mucho, pero algo pues están vendiendo. Otro tema, transportes y automóviles, pues no sé,
cómo camperizar una furgoneta, temas de títulos oficiales o exámenes y cosas de estas siempre son bastante populares, siempre tienen cierto tirón. No sé, vida en la cartera de un camionero, no sé si es una novela o algo así. Relatos de una azafata, de un ingeniero, de un arquitecto, de una cajera de supermercado, lo que se te ocurra. Pues bueno, algunas ideas de esas pueden salir un buen libro. Más temas de artesanía, artes decorativas, manualidades, punto de cruz, costura, papiroflexia, pues como veis un montón de libros con poder de alguna afición que a lo mejor tengas, pues puedes sacar un libro. Más cosas que puede haber por aquí, temas de derecho, de programación, bueno, pues así hay algún libro para novatos, para aprender a programar, para niños, es una idea. Y después sistemas de productividad o de gestión de proyectos, Scrum, Lean, Kanban, pues cosas de este estilo, también puede ser interesante. Y suelen ser libros que suelen tener bastante éxito. Más libros, pues deportes aéreos, una categoría que me ha llamado bastante la atención. De hecho, en el top 100 solamente hay 13 libros. Vale, bueno, pues una vez tienes un poco la idea, vamos con los primeros pasos. Vamos a empezar a escribir. Y lo primero, pues si te suscribes a mi lista de correo, tendrás de regalo unas plantillas, una plantilla que es la estructura de cómo escribir un libro y el otro, pues la propia plantilla para escribir el libro. Y te explico un poco estos documentos. Y yo tengo aquí un poco la escaleta de este vídeo y del vídeo siguiente. Bueno, pues este es el primer vídeo. Esta es un poco la escaleta, lo que voy a utilizar yo para guiarme un poco, para contarte lo que te voy a contar en este vídeo. Básicamente, esto sería un poco el esquema o cómo puedes hacer para empezar a elaborar tu primer libro. Y es, bueno, pues primero la idea general, ¿no? Este es un poco de lo que voy a hablar, pues la idea de qué es el manuscrito y la forma de escribir un libro, pues en mi caso, vamos. Después vamos un poco con temas importantes, de dónde sacar ideas, cómo tener la primera idea o una idea sencilla para tu primer libro, cómo utilizar una plantilla de la estructura, que es lo que estamos comentando ahora, cómo escribir el propio libro, que te lo comentaré después, y bueno, vuelvo a repetir cómo escribir un libro, pues me centro en otras partes de cómo pues pasar de algo más global a algo más sencillo, algo más concreto, mejor dicho, y después algunos consejos de cómo escribir un libro, consejos para seguir que puedas escribir un libro. Y esto es un poco la estructura que vas a tener como regalo, o simplemente puedes hacerla tú. Después entro en la plantilla del libro y lo desarrollo un poco más, pero básicamente es que primero tengas la idea general, después vayas a temas más concretos, como pues es esta escaleta de este vídeo, y después vayamos un poco más en temas más profundos y entrando más en detalles. Y bueno, una técnica importante o algo importante que debes conocer, ahora mismo estoy en Word, en Microsoft Word, pero puedes utilizar Google Documentos o algún otro procesador de textos, en todos más o menos es lo mismo. Y una parte importante que debes saber es cómo utilizar el tema de los estilos en un procesador de texto. Bueno, los estilos, básicamente es esto de aquí, el tema de los estilos, pues mira, esto está es un título 1, esto es un texto normal, debería aparecer por aquí también normal. Esto pues debe ser un título 2, efectivamente un título 2. Mira, el tema de los estilos es algo bastante importante porque es una forma de que estés marcando el texto cuando lo subas a donde lo tengas que subir, a Amazon o cualquiera de estas plataformas. Pues es una forma fácil de que automáticamente entienda la plataforma cuáles son las partes importantes o dónde empieza y dónde termina el libro. Y otra parte es que básicamente hacerlo de esta forma pues te permite que todo el texto lleve siempre en la misma forma y la misma estructura. Si ahora lo pongo en normal, pues ves que automáticamente el texto se convierte igual que si fuera normal, y si volvemos al título 2, pues ya pilla el mismo formato. Es una forma de mantener la uniformidad en todo el texto, a lo largo de todo el texto, pues que todo tenga la misma forma, el mismo tipo de letra, el mismo tamaño de letra, que los títulos pues si son en negrita o no son en negrita, si están en mayúscula o no están en mayúscula, si tienen cursiva o no tienen cursiva, todo esto lo pilla en el estilo. Y lo vemos también esto es Word, y ahora estoy en Google Documentos y básicamente en Google Docs, y básicamente pues es lo mismo.
el tema de estilos está aquí. Y puedes poner un título 1, un título 2, incluso puedes cambiarlo, la forma en que aparece. Yo tengo abierto aquí la parte del esquema, que simplemente si yo pongo aquí un título, ahora está normal, pero lo cambio, le cambio el formato y le pongo, pues por ejemplo, título 1, pues aquí en el esquema aparece. Y esto del esquema pues se ve aquí en ver y mostrar el esquema del documento. Y en Word pues algo similar también lo puedes ver, pues no sé, por ejemplo ver mapa del documento. También hay otra parte que puedes ver el esquema del documento. Pues es una forma fácil para poder moverte sobre el documento y ver las diferentes partes. Y bien, seguimos avanzando un poco en el libro, estamos en la plantilla del libro. Básicamente esto es un poco lo que te vas a poder descargar. Pues bueno, tiene la primera página en blanco, la página para el título, la página para el copyright, después el tema del contenido, vale, simplemente es un índice que aquí le das a actualizar y te lo puede actualizar campos. Vale, esto lo haces al final de todo, del libro, porque bueno, cuando lo tengas terminado, aquí creo que hay un pequeño fallo de diseño, debería salir los índices, debe ser por el tema del tamaño de la página. Y bueno, aquí empiezas un poco las partes para empezar a escribir el libro, y sobre todo un libro de no ficción. Yo lo que te recomiendo es que vayas un poco por el esquema. Empiezas por el esquema, pues este es el tema, después esto va a ser el capítulo 1, voy a hablar de esta cosa, después el capítulo 2, voy a hablar de esta otra, capítulo 3, capítulo 4. Bueno, esto es un poco la idea para ir avanzando. Y esto es un poco la idea para ir avanzando un poco en el libro. Empiezas con de qué voy a hablar en este capítulo, tal como te he enseñado en el esquema, y después empiezas un poco a poner una frase o un párrafo o un par de párrafos. Pues en el capítulo 1 voy a hablar de cómo escribir un libro y de las partes más importantes del libro y todo esto. Pues lo pones en un párrafo que es para ti, solo para ti, para más tarde cuando vuelvas sobre él pues sepas un poco de qué va a ir un poco el tema. Y así vas tema con tema, un poco viendo un poco la estructura del libro. Después, siguiente paso, vuelves a cada uno de los temas y desarrollas un poco más, pues buscas algunas ideas más, haces como 3 o 4 párrafos explicándote a ti mismo qué es un poco de lo que vas a escribir, comentas algunas cosas personales para ti, vamos, es un poco, el texto es solo para ti, para ver un poco, pues voy a hablar de este ejemplo y voy a poner una tabla, o voy a comentar este y este caso, o voy a desarrollar un poco la estructura de esta forma. Y empiezas un poco pues desarrollando cada uno de los temas, cada uno de los capítulos que vas a ir tratando en el libro, y cuando lo tengas ya hecho, cuando tengas todo esto, pues básicamente ya vas a tener un poco la idea fundamental del libro. Y lo más probable es que cuando hagas esto pues te empiecen a surgir dudas y no sepas exactamente si al final habías decidido que iban a ser 10 capítulos y tienes que reducir capítulos o ampliarlos porque un tema te queda muy largo, otro te queda muy corto. Pues aquí es un poco la forma en que los organizas, los vuelves a cambiar de orden, a lo mejor juntas dos, separas dos, o los cambias, o le quitas, o le pones. Bueno, pues es un poco aquí cuando decides cómo va a ser tu libro. Y yo te lo recomiendo que te lo hagas así, porque si te pones a escribir desde el primer párrafo y bueno, pues empieza frase por frase, cuando te das cuenta, pues hay temas de los que no querías hablar y tienes que volver a empezar y se te complica un poco más. Así, de esta forma, pues lo tienes un poco más claro, vas montando un poco la estructura y lo vas haciendo poco a poco. Una vez tienes ya todos los temas, ya tienes más o menos centrado el tema de lo que vas a hablar con algunos ejemplos, las partes que vas a contar, pues ahora sí, ahora es el momento de empezar a escribir frase a frase, párrafo a párrafo, capítulo a capítulo y poco a poco ir avanzando. Y esto sobre todo para los libros de no ficción. Si vas para un tema de ficción, pues a lo mejor no es tan importante desarrollar cada uno de los capítulos, pero sí la historia. Y la historia pues lo harías de otra forma. Desarrollarías un poco la historia principal del libro. Pues no sé, si es el típico libro que utilizas el formato del viaje del héroe, pues ya sabes, había una vez una persona que tenía una vida que era siempre de esta manera, hasta que de repente un día le pasó no sé qué cuánto, y esto le hizo tomar unas acciones y emprender un viaje y superarse a sí mismo, y fue superando reto tras reto tras reto hasta que llegó un momento que
se enfrentó a un peligro muy grande y no lo pudo superar, y todo su viaje que había emprendido y que se había ido superando poco a poco, pues lo llevó a estar en lo más profundo de la miseria, en el peor momento posible, hasta que de repente pues se le ocurrió o recordó o tuvo una idea y tuvo que emprender la lucha final. Venció a todos los males que tenía y volvió a la casa, volvió a donde vivía antes, y ya todo volvía a ser igual, pero ya no era igual que al principio. Bueno, pues el típica historia del viaje del héroe, pues lo contas con tu ejemplo, si utilizas este estilo, y después pues vas a poner historias aparte, aventuras que le pasan en cada uno de los capítulos y estas cosas, pero la historia principal, el tronco principal del libro, pues sería una forma de hacerlo. Y ya para terminar este vídeo, pues te voy a dar algunos consejos para escribir. Y bueno, el primero de todos es que tengas una rutina, que te programes cuando vas a escribir y que lo hagas siempre. Yo no sé si puedes hacerlo 3 horas todos los días a las 10 de la mañana, o en tu caso va a ser solo 1 hora los sábados después de cenar. Da igual el tiempo que puedas, cuanto más mejor, está claro, pero en función de tu tiempo disponible, pues que siempre tengas una rutina. Pues voy a escribir todos los días nada más levantarme durante media hora. Y este es el primer consejo, que tengas una rutina para escribir. Y el segundo consejo es que nunca termines una sesión de escribir, esa rutina. Cuando te pones ese día a escribir, no lo termines al final de un capítulo, no sigas hasta el final del capítulo. Incluso te diría, ni siquiera hasta el final de un párrafo o hasta el final de una frase. Lo mejor es que lo dejes a medio terminar, que te quedes a mitad de una frase, a mitad de un capítulo, a mitad de un párrafo. En ese momento, que lo dejes hasta el día siguiente o hasta cuando vuelvas a escribir. De esta manera es un pequeño truco para que cuando te vuelvas a sentar a escribir, pues tengas ya el hilo de dónde tirar. No, porque a veces pasa, bueno, pues sigo hasta el final de este capítulo. Terminas el capítulo y cuando te pones a escribir el siguiente día que empiezas, pues te pasas como 10, 15 minutos o incluso más tiempo, depende cómo estés animado. Incluso te pasas más tiempo y no sabes cuál es la primera frase, cuál es la primera palabra, cuál es la primera frase que vas a escribir. Y el tercer truco pues es un poco que te lo programes una vez ya tienes la estructura montada y tengas una rutina más o menos establecida, pues que más o menos te programes cuánto vas a escribir por día. No te digo que lo tomes al pie de la letra, pero sí deberías un poco centrarte en una fecha límite, una fecha en la que lo quieras tener terminado, y esa fecha que te anime un poco a motivarte a seguir avanzando en esos momentos en que te cuesta más escribir. Y último truco, el cuarto truco, para escribir tu primer libro, bueno, pues lo que se suele decir, es una frase famosa de escritores, es: escribe borracho y corrige sobrio. Y esto quiere decir que no te preocupes demasiado de lo que estás escribiendo, que escribas todo lo que se te ocurra, que no te pares a corregir a lo mejor algunas faltas de ortografía o algún párrafo que no sabes si se entienden las frases o no, o si has puesto 2 verbos o uno, o te has olvidado de algún adjetivo. Sigue para adelante, no prestes demasiada atención cuando lo escribes. Ya llegará el momento posterior de correcciones y todo esto. En el primer momento lo primero que debes hacer es escribir y no pararte demasiado en si está bien escrito, si tienes faltas y todas estas cosas. Escribe rápido, sigue para adelante, y después ya tocará el tiempo de meterle la tijera, cambiar estilos, cambiar formatos y todo esto. Y la última parte de todos, de cómo escribir un libro, de cómo escribir tu primer libro, es que una vez pues tengas todo esto escrito, todo este primer borrador, pues es cuando empieza el momento de elaborarlo, de leerlo, de corregirlo, ver un poco las frases, intentar hacer frases cortas, no complicarte demasiado con estructuras súper complejas. No estamos hablando de que vamos a optar al premio Nobel de literatura, sino si es un libro de ficción, pues puede ser el texto un poco más elaborado, pero si es un libro de no ficción, un libro de aprendizaje, importa un poco menos la calidad literaria, y entendiendo como calidad literaria pues utilizar expresiones, frases complicadas y todo esto. Eso no importa, lo que importa es que sea un lenguaje sencillo, un lenguaje fácil de entender, que las frases se entiendan perfectamente. Por tanto, lenguaje sencillo, palabras sencillas, con que se entienda lo más fácilmente posible. Lo importante es más lo que se dice y no cómo se dice.
Y esto es todo. En el siguiente vídeo pues te explico cómo publicarlo, cómo subir tu libro a Amazon o donde tú quieras. Si te ha gustado este vídeo, ayúdame a que llegue a más gente dándole un like, suscríbete a mi canal, activa la campanilla para no perderte ninguno de mis tutoriales o ninguno de mis podcasts, compártelo, déjame un comentario y ya sabes, quieroserrico.com.